Hola a todos, hoy vamos a presentar a la negociación como un medio alternativo de solución de conflictos. La negociación es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos o más partes intentan resolver diferencias y defender intereses en forma directa a través del diálogo, con el fin de lograr una solución o un acuerdo satisfactorio. Podemos definir a la negociación como un sistema de solución de conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses contrapuestos se comunican para llegar a un acuerdo, cediendo en algo cada una de ellas. Es frecuente que las partes, o al menos una de ellas, intente llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía jurisdiccional o arbitral, por lo que suele ser el primer sistema de solución de conflictos al que acuden las partes. Es común pensar que la negociación solo se da entre grandes ejecutivos y que es solo una cuestión de dinero, pero lo cierto es que la negociación es algo que todos nosotros realizamos a diario en distintos aspectos de nuestras vidas, cada vez que existen conflictos de intereses generados por las diferencias propias de las personas, ya sean preferencias, gustos, valores o actitudes, y que se pretende llegar a un acuerdo. En la negociación intervienen solo las partes, aunque es posible la intervención de un tercero al que se solicite una opinión experta sobre algún tema, aunque su opinión nunca es vinculante, para orientar la resolución del conflicto. También es posible que por las partes negocien sus abogados o apoderados como representantes de aquellas. La palabra negociación proviene del latín negotiatio, que significa acción y efecto de negociar. El objetivo de la negociación consiste, para dos o más partes en conflicto, en llegar a un acuerdo por medio de conversaciones e intercambio de opiniones entre sus representantes. Al ser el objetivo de la negociación llegar a acuerdos, se supone la existencia en las partes afectadas de una genuina motivación de llegar a un acuerdo y de un mínimo de intereses comunes, sin los cuales la negociación girará en torno de sí misma y no saldrá del atascamiento. En esta figura regularmente se utilizan facilitadores que permiten hacerla accesible, fijar compromisos mutuos o puntos intermedios benéficos para las partes, como la utilización de un agente negociador, la secrecía contra la publicidad, negociaciones entrecruzadas, negociaciones continuas o la posibilidad de compensación. Cuando hablamos de negociar, en términos generales, nos referimos a una actividad propia de los seres humanos, frecuente e importante, porque se toman decisiones trascendentes. Para negociar se requiere preparación, planeación, estudio, concentración y mucha creatividad. Por tanto, cuando hablamos de negociar, nos referimos a una manera civilizada de resolver conflictos, mediante un proceso de búsqueda y formalización de acuerdos, que satisfagan intereses de cada parte. En el fondo, lo que se busca es obtener aquello que por otros medios sería más costoso, esto asegurando compromisos duraderos de las partes, con el fin de lograr acuerdos útiles para las mismas. Para negociar, se requiere que las partes sean identificables, que estén dispuestas a pensar acuerdos y contraer compromisos. Para las negociaciones deben seguirse estos pasos: definir los asuntos, fijar los objetivos, analizar la situación desde el punto de vista de los contrarios y planificar la estrategia. La primera tarea es definir los asuntos. ¿Sobre qué se va a negociar? Estableciendo los asuntos específicos objeto de la negociación. La segunda tarea es: ¿qué se está tratando de lograr? Es importante saber qué se está tratando de lograr, de otra manera no se tomaría ningún rumbo. Analizar la situación, considerando los puntos y prioridades de la contraparte, los objetivos propios y la percepción de la contraparte sobre estos. Después de analizar la situación, debe tenerse en cuenta la personalidad y el estilo de negociación de las demás partes, con el fin de planear la estrategia que se va a utilizar, para lo cual debe tenerse en cuenta los siguientes puntos. Ofertas. Hacer una lista de las ofertas en el orden en que se propone hacerlas. Preguntas. ¿Qué preguntas va a hacer? Actitudes. ¿Qué actitudes quiere comunicar? La negociación es la mejor alternativa para solucionar un conflicto, pues generalmente, en el momento en que las partes llegan a un acuerdo negociado, se genera un sentimiento de satisfacción en ellas, en razón a que fueran atendidas sus inquietudes e intereses.